Bueno, buenas tardes. El tema que escogí, medidas tomadas en el gobierno Trump frente a América Latina y Colombia en temas económicos. Mi metodología fue más que todo la historiografía. Digamos que la historia se encarga de definirnos o darnos un panorama mucho más claro de lo que está pasando hoy en día. Digamos que utilicé este libro, Geopolítica, una revisión de la política mundial. Digamos que es por el autor John Agnew, está traducido. Em, este libro me sirvió mucho para poder hacer el trabajo, ya que em, digamos que el libro es escrito después de la Guerra Fría, que vemos que son dos bloques entre el capitalismo y el socialismo. Por un lado el capitalismo está Estados Unidos y por parte del socialismo está la Unión Soviética. En cuanto a mi tema, que es la relación de Trump, entonces digamos que empiezo con un recuento de lo que fue en los años 90, finales de los años 80. Digamos que cuando se cae el muro de Berlín en 1989, se da una apertura económica. Digamos que enfocándonos un poco para América Latina, eh, es la primera vez que Estados Unidos ve su patrio trasero, por decirlo de alguna manera, y en muchos textos se habla de esa manera, de que por fin Estados Unidos mira su patio trasero, que es, eh, que es América Latina, sin dejar de lado los antecedentes que tenemos, ¿no? Digamos que los antecedentes que tenemos es después de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, cuando se crea la ONU, empezamos a darnos que hay una transformación. Entonces empieza a mirar el hemisferio y que Cuba tiene como todo este movimiento socialista y Estados Unidos empieza a implementar políticas para eh, la lucha contra el comunismo. Digamos que de ahí parten algunos planes Colombia, ¿sí? El famoso Plan Colombia que ha tomado diferentes transformaciones, que hoy en día tiene el nombre de Paz Colombia, pero digamos que Estados Unidos empieza a promover en todos los países una lucha frontal contra el comunismo, ¿sí? Digamos que todas las ideologías comunistas tienen que ser erradicadas. Em, en cuanto el proceso de paz de Colombia, hemos evidenciado que Estados Unidos empieza a bajar paulatinamente esa cooperación bilateral, porque mientras estuvo el auge en en pleno 90 y 80, que empieza el auge del narcotráfico, no se vieron resultados como esperaba Estados Unidos. Digamos que hay grandes bajas, como la baja de Pablo Escobar y de muchos miembros importantes de las mafias que habían en Colombia. Y digamos que las medidas que está empezando a tomar Trump hoy en día, en cuanto a su proteccionismo económico, va encaminado a fortalecer su economía, ya que vemos que empieza como un declive hegemónico que muchos se lo atribuyen a Obama, pero pues que digamos que Trump lo hace un poco más marcado y quiere frenar como digamos que la decaída, la quiere frenar un poco, haciendo un proteccionismo industrial y económico, haciendo que, digamos que un ejemplo claro de esto es cuando se posesiona Trump y en su campaña dice que va a ponerle grandes impuestos o aranceles a las industrias que tengan su ensamblamiento o su industria fuera de Estados Unidos. Digamos que esto obliga a que como, como grandes inversionistas y capitalistas empezamos a retornar a nuestro país de origen. Digamos que esto impacta de manera negativa a toda América Latina.
en especial los que, digamos, como la economía colombiana, que es súper dependiente de la economía estadounidense. Otro factor también es cómo el Banco Federal de los Estados Unidos empieza a subir los intereses y hace que la moneda colombiana eh, se devalúe paulatinamente. Digamos que hoy vemos el dólar a 3.000 pesos, cuando antes la moneda era más equiparada y estaba a 1.800 o 1.500, 2.000 pesos. Digamos que todas estas medidas tomadas por el gobierno han impactado de una u otra forma toda América Latina. Digamos que economías como Argentina, Chile y Brasil son las que no se ven tan impactadas por estas medidas tan duras que ha tomado el presidente Trump. Digamos que Chile está enfocada más a sus materias primas, pero dándole un valor agregado vendiéndoselo a los chinos, al mercado chino, que como vimos ya ha superado a Estados Unidos en grandes proporciones. Brasil también, bajo su industria militar, que es utilizada por todo el mundo, también no depende tanto de Estados Unidos, es por eso que no se ve afectada. Digamos que estas medidas o estas grandes potencias regionales eh, no se han visto tambaleando como las economías emergentes como la colombiana, que bien o mal los grandes capitales que se habían invertido están empezando a recogerse de las economías, pues por el tema de los impuestos. En cuanto al vacío que deja Estados Unidos, em, ese vacío económico de su industria podría ser utilizado y aprovechado por América Latina y en especial en Colombia, ya que podemos mejorar y darles un valor agregado a las materias primas que nosotros vendemos en el exterior o damos a conocer al exterior. En cuanto al narcotráfico y la migración, digamos que vemos el caso venezolano, Colombia se ha visto impactada. Eh, digamos que Colombia nunca había tenido una política exterior o una política contra la migración porque pues nunca se había visto impactada. Pero después de un tiempo para acá se ha visto eh, fuertemente invadida por migrantes. Digamos que no hay que tener una xenofobia porque pues digamos que en el momento de un auge o un periodo de crisis de un país, pues digamos que esa es la mejor decisión que toma el ser humano pues para poder mejorar sus condiciones. Eh, digamos que la geoeconomía, que también lo toqué en el trabajo, es la evolución de la geopolítica. Digamos que la geopolítica se basa más que todo es geográficamente cómo interactúan los estados. Digamos que estas medidas fueron tomadas fuertemente por Estados Unidos bajo el siglo XX y el siglo XIX. Digamos que desde 1776, que si no me equivoco, que se funda Estados Unidos, ha tomado esas medidas. La geoeconomía es la versión de cómo podemos, bajo la industria, podemos mejorar un país. Así no tenga, pues digamos que la economía y la política se complementan. Lo que afirma John Agnew es que no se puede dejar de lado totalmente. En conclusión, es que la metodología que utilicé, la historiografía, ha demostrado que estas tendencias de Estados Unidos, junto con el realismo, eh, han marcado el declive hegemónico de Estados Unidos. Sin embargo, ese mismo realismo en la teoría de relaciones internacionales ha hecho que Estados Unidos frene un poco su declive hegemónico y bajo la teoría geoeconomía tra- pueda tratar de frenar un poco y de poder retomar fuerza, ya que como veíamos antes, Estados Unidos iba a decir invadimos a tal lado, invadimos Irak, Medio Oriente y todos los países y el bloque occidental lo apoyaban.
Hoy en día vemos que no es así, que todo lo que Trump diga es cuestionado. Muchas gracias.